Mis amigos, miren, estoy de negro, de luto, por ese resultado terrible del Flamengo, por no aprovechar el tropiezo del Palmeiras. Es un tropiezo contra el Santos, también es un tropiezo del Palmeiras. Ah, es clásico, pero es un tropiezo. Estoy de luto aquí, estoy de negro y de luto por el Flamengo, ¿ok? Ahora, quiero decir lo siguiente, los jugadores sintieron la derrota, ¿ok? Porque este empate fue una derrota. Los jugadores sintieron el empate como una derrota. Samuel Lino habló sobre eso. Ahora voy a traer aquí a la periodista. Nuestra rueda de prensa se trabó en medio de la transmisión en vivo. Ustedes van a seguir la rueda de prensa en la Inter. Y nuestra pregunta para Jardim sobre el crecimiento de Pedro y de Plata, que es increíble. Ahora les vamos a traer lo más importante de la periodista, de la rueda de prensa y de Samuel Lino, dejando claro que los jugadores sintieron, ¿no?, esta derrota. Te invito a suscribirte al canal, activar la notificación, suscribirte y dejar ese like. Un saludo a todos, un abrazo. Esto es Flamengo. Aquí adentro, Flamengo, aquí mira, Flamengo. Estamos molestos con este resultado, pero todavía vamos a ganar este campeonato. Vamos a ganar este campeonato aquí. El verdadero máximo campeón de Brasil y de América es Flamengo. No hay títulos por fax. Y otra cosa, recordarte que puedes asegurar tu presencia en los próximos partidos de Flamengo con la caravana de Arauco y puedes bajar de peso de manera saludable con Maíz Cabello. Todos nuestros patrocinadores, IP Florida, todo está aquí en el comentario fijado y en la descripción. Buenas noches, buenas noches. En mi opinión, individualmente hiciste un buen partido, pero lamentablemente el resultado no fue el que el equipo deseaba. Un empate que el Vasco consiguió al final. Pero ¿cómo pueden evaluar el desempeño colectivo y qué pasó para que el Flamengo saliera del campo con ese empate? ¿La falta de jugadores en el mediocampo también pudo haber influido en eso? ¿Y ya hablaste con Jardim después del partido? Então, teníamos el control del juego, ¿verdad? Creo que hasta cierto punto ahí en el segundo tiempo, desafortunadamente bajamos un poco. Eso es algo que no puede pasar. Eso es algo que acabamos de hablar en el vestidor. Y tenemos que ver en qué nos equivocamos, ¿verdad? Para que cuando llegue el partido del jueves no vuelva a pasar y podamos salir con la victoria. ¿Y las bajas? Sobre las bajas, como dijiste, claro que hacen falta. Pero bueno, lamentablemente no podemos controlar todo. Creo que los que están en la cancha cumplen con el trabajo. Nuestro plantel es muy calificado, así que eso no es una excusa para nosotros. Y tenemos que entrar. Quien entre a jugar, quien sea elegido por Jardín para jugar, tiene que entrar y dar lo mejor de sí. Gracias. Buenas noches, Everton. Bueno, todavía estamos al inicio del campeonato, en el primer tercio, pero, una vez más, todo apunta a una pelea entre Flamengo y Palmeiras, y ayer Palmeiras empató el partido contra Santos. Es algo que ustedes observan, siguen, ven como una oportunidad, terminan siguiendo los resultados hasta el partido de Palmeiras. Es imposible no mirar, ¿verdad, amigo? A veces estamos en casa viendo los partidos, pero se trata mucho de nosotros, de lo que estamos haciendo en la cancha, sin tratar de mirar mucho al rival. Y tenemos que meternos cada vez más en los partidos y dar lo mejor de nosotros para intentar llegar arriba y superarlos. Sí, Everton, vienes de una racha de prácticamente 5 partidos consecutivos jugando los 90 minutos y Flamengo tiene bajas importantes en el mediocampo. ¿Crees que puede empezar a convertirse en una sobrecarga, teniendo en cuenta que el Flamengo ahora viene de 4 partidos consecutivos fuera de casa? Partidos difíciles, ¿verdad, amigo? No, yo me cuido bastante para eso. Hago lo que tengo que hacer en el centro de entrenamiento, fuera del centro de entrenamiento, en casa. Me cuido, me preservo bastante para estar apto para jugar. Y estoy muy feliz con la continuidad. Es algo que le pedí a Dios, así que no puedo quejarme. Estoy feliz de estar jugando, de estar ayudando al Flamengo y de estar cada vez más en la cancha. Buenas noches, Dino. Buenas noches. El Flamengo hizo un buen partido, pero al final terminó concediendo el empate prácticamente en la última jugada del partido. Quisiera saber cómo fue la conversación entre ustedes en el vestidor y qué hacer, qué lección aprender de este partido, principalmente por la seguidilla exigente que va a tener Flamengo en la Libertadores y la Copa de Brasil. ¿Y el Brasileirão? Tú mismo acabas de decirlo. Tomemos este final de partido como aprendizaje que nos sirva de lección para que vayamos a los próximos partidos. Porque hablando con mucha humildad, pero sabemos que contra Flamengo normalmente siempre salimos con el cero,
logramos hacer los goles al inicio. Entonces creo que es muy importante que tomemos lo que pasó hoy, que lo usemos como aprendizaje para manejar el resultado y quedarnos con el resultado a nuestro favor. Lino, buenas noches. Una jornada que venía marchando muy bien para Flamengo, el empate de Palmeiras en el clásico contra Santos. El Flamengo tenía 2 goles de ventaja, pero al final terminó recibiendo un gol. ¿Y cómo afecta esto para ustedes ahora que tendrán 4 partidos importantes fuera de casa por el Brasileirão, la Libertadores y también la Copa de Brasil? Bueno, ahora tenemos muchos partidos fuera de casa que son importantes, eliminatorios, y un partido de la Libertadores también que puede definir nuestro destino en nuestro grupo. Estamos preparados. Hoy sufrimos este empate que claro nos frustra porque se siente como una derrota por estar ganando 2-0, pero eso no va a influir en nada. La confianza de nuestro grupo sigue muy alta. Vamos a trabajar estos próximos días para los partidos que vienen y sabemos que es una maratón de partidos. Lo más importante es cuidarse, cuidar el cuerpo para estar al 100% en esos partidos. Gracias. Buenas noches. Como dijiste, es frustrante estar sentado aquí otra vez. Y hoy en la tabla era una oportunidad de acercarse al Palmeiras. Como dijiste aquí, tropezó ayer. ¿Cómo ven eso? ¿Ustedes siguen al Palmeiras? ¿Ven esto como una oportunidad perdida de acercarse? Sí, pero no es una oportunidad perdida, aún más por el hecho de que estábamos ganando 2-0, que es lo que pesa más, ¿entiendes? Yo sabía que si ganabas el partido que te faltaba, ibas a quedar a un punto. Es una pelea directa, dentro de poco vas a enfrentar al Palmeiras. Entonces es frustrante, pero ahora hay que seguir adelante. Sabemos que este campeonato es largo, así que vamos a seguir trabajando, enfocados, y que esto sirva de aprendizaje para que no vuelva a pasar. Gracias. Hoy el resultado se nos escapó de las manos, pero quería preguntarte sobre algo más conceptual. Durante el periodo en que continuó la gran racha del equipo bajo tu mando, ¿el equipo se destacó mucho? ¿Por el equilibrio, por la capacidad de mezclar momentos de posesión de balón y control, con transición rápida, ataque y agresividad hacia el rival? ¿Crees que hoy tal vez faltó un poco de eso después del 2-0? ¿Y si crees que el equipo ha estado sufriendo más remates de lo que te gustaría? Bueno, en relación al partido, ¿qué les puedo decir? Puedo decirles que tuvimos quizás 70-75 minutos aceptables. Hicimos 2 goles, tuvimos 1 o 2 oportunidades más. Después, a partir de ese momento, le entregamos el partido al rival. Dejamos de ganar duelos, dejamos de presionar principalmente por las bandas, donde ellos centraron con mucha facilidad. Al final terminan haciendo 2 goles, goles de centro, uno de centro y otro de balón parado. Y eso nos perjudicó mucho en lo que es nuestro juego. Si nosotros no jugamos, el Flamengo tiene que jugar. Ese fue el mensaje que les dejé a los jugadores. Les dije que dejamos de jugar y eso permitió que el rival creciera y no estuvimos bien. Y que todos son responsables, pero yo soy el principal responsable, porque no logré poner en el equipo jugadores que cambiaran o que mantuvieran el nivel de juego de los primeros 70 minutos. Nos caímos. Al contrario, el rival logró reaccionar y tuvo más dominio del balón. Al final, el empate se justifica. Tal vez se deba a los últimos 20 minutos del partido por el volumen de juego que tuvieron. Por eso fue lo que les dije a ellos. Cuando entramos a ganar, tenemos que asumir la responsabilidad de cuando entramos a perder. Cuando ya se pierde, ya está perdido. Todo lo que hicimos es positivo. Cuando estás ganando, mantener el resultado es algo muy importante. Juegues 1 minuto, o juegues 10, o juegues 15, es fundamental. Y en el deporte de alta competencia, eso tiene que ser una directriz clave en mi idea de equipo. Jardim, soy Rodrigo Cerqueira de TV Globo. Un poco sobre eso que mencionaste, de tener esa responsabilidad de que el equipo esté ganando, en fin, de saber el momento, de no sufrir tanto. El Flamengo está sin Arrascaeta Paquetá y hoy no jugó Carrasca por suspensión. Él estará disponible nuevamente en la Libertadores y en lo que resta de la temporada después de la suspensión. ¿Tú crees que él también puede ser un jugador en ese sentido, en partidos como este, en partidos más importantes, sustituyendo a Arrascaeta y Paquetá, salvando las diferencias, para partidos así, incluso para retener más el balón? Para tener un control del juego, el equipo, en fin. Claro, eso ya es otra situación. Nosotros de los 3 mediocampistas que teníamos no pudimos utilizarlos. 2 lesionados y 1 suspendido.
Con certeza que hubo algún déficit de pérdidas de balón que ocurrió principalmente durante el juego, ¿no? Se debe mucho a adaptaciones, ¿no? Terminé poniendo a algunos jugadores a jugar por dentro. Arrascaeta jugó ahí por momentos, Plata también jugó por dentro y son jugadores que no son de esa posición. Tuvimos que hacer algunas adaptaciones, pero después en la parte final, cuando lanzamos y reforzamos el mediocampo con jugadores experimentados, mi idea era tener más el balón y equilibrar más el juego porque hice entrar a jugadores con calidad técnica y de posición. Terminamos jugando con 3 jugadores más en el medio, pero no funcionó y terminamos siendo dominados. Pero seguro que es importante que tengamos a nuestros mediocampistas porque nuestro juego está diseñado para jugar con extremos, mediocampistas y delanteros. Y tuvimos ese problema de tener volantes suspendidos y lesionados, pero también los mediocampistas, con los 3 mediocampistas fuera. Pero no hay justificación para que empatáramos el partido. Buenas noches, Leo Jardim, aquí Cícero Melo de ESPN y de los canales Disney. Lo definiste bien, fuiste muy sucinto. El Flamengo dejó de jugar a partir del minuto 75, digamos así, y permitió que el Vasco intentara todo. Se fueron con desesperación al ataque. Pero muchos equipos en el fútbol brasileño y mundial juegan de forma reactiva. Y la defensa se posiciona bien, aguanta la presión del adversario y terminan sin recibir goles o como mucho, con la ventaja de 2-0, recibirían un gol y aún así ganarían el partido. Fueron 2 goles de jugadas aéreas en las que tienes centrales muy altos, con mucho salto. ¿A qué atribuyes esos 2 goles? ¿Fue un error de qué? ¿De posicionamiento, de atención, de concentración? En relación con los centros, siempre hay 2 formas de abordar el tema. Primero es cuando no esperamos a que el balón entre al área, intentamos evitar el centro en una primera fase y creo que incluso lo facilitamos. Este tipo de juego de centros que muchas veces no logramos frenarlo, muchas veces en el juego por las bandas no fuimos tan agresivos. Y después los duelos, por supuesto que queremos ganar los duelos dentro del área. Intención, jugamos el fin de semana pasado en el último partido de la Libertadores contra un equipo que se basaba en este tipo de juego, duelos, segundas jugadas, centros, y hoy el Vasco aprovechó ese tipo de situaciones. Pero yo pienso que lo más importante es esto, y yo tengo un respeto muy grande por ustedes, por las personas que ven fútbol, y no soy un entrenador que viene aquí a contar historias, no. Sabíamos que el del Vasco estaba fresco, que al final iba a ir con todo, el nuestro estaba más cansado. Algunos jugadores que repitieron y jugaron en Argentina, pero con nuestro plantel, que valoro todos los días, teníamos que dar otra demostración de madurez y de control del juego. No lo logramos. El responsable soy yo. Hola, mister, aquí, buenas noches, Bruno Villafranca de TVA Crítica. Sé que usted acaba de hablar ahora sobre esa cuestión de los centros y muchas veces ha sido un arma de algunos equipos cuando juegan contra Flamengo, centrar balones al área para intentar igualar ahí dentro, pelear por espacio y lograr marcar un gol. Pero quería que hablara un poco más, usted incluso ya mencionó algo ahora, pero que pudiera explayarse un poco más sobre el origen de la jugada. Yo estaba siguiendo el partido desde arriba y me pareció, no sé si usted tuvo esa misma impresión, que los jugadores que se acercaban al origen de la jugada, o sea, al que hace el centro, estaban llegando un poco tarde y ese centro terminaba saliendo con cierta facilidad. No es casualidad que Vasco logró hacer un gol ahora al final, el otro fue de tiro de esquina, está bien, pero quería que hablara un poco más sobre eso y cómo corregirlo para otros partidos, ya que ha sido un arma de muchos equipos contra Flamengo. Gracias. Primera situación, el partido tiene varias fases. La primera fase es, si tenemos el balón controlado, el rival no va a jugar. Segunda fase, cuando el rival juega y tiene este tipo de jugadas, tenemos que empezar a eliminarlas desde el origen, no al final. Y el final es lo que Dios quiera. Claro que queremos ganar los duelos y queremos ser fuertes, pero los otros también tienen jugadores fuertes para jugar dentro del área, para cabecear. No jugamos solos, ellos tienen jugadores con esas características y muchas veces los jugadores menos dotados técnicamente tienen esa cualidad que es la agresividad y los duelos. Por eso es una cuestión de etapas. Primero tener el balón, controlar el juego, algo que dejamos de hacer.
Segundo, evitar los centros y no dejar que ganen los duelos. Pero los duelos ya son la parte final de la situación. Buenas noches, Jardín. Aquí atrás. Aquí. Atrás, aquí. Se da un Mariño de la Electoral, Nilce. Aquí, eso. Al final del juego decidiste sacar a Pedro y poner a Alassian. Él entra prácticamente para jugar el tiempo adicional. Quisiera entender por qué entró Alassian, porque prácticamente solo jugó en el campo defensivo. Flamengo no tuvo salida ofensiva. ¿Y por qué no hiciste las 5 sustituciones incluso cuando Plata mostró señales de cansancio en la cancha y teniendo a Cebolinha en la banca? Brillante. Gracias. En cuanto a los cambios, fueron con el objetivo de, en el mediocampo, reforzar primero el mediocampo para que pudiéramos mantener más la posesión del balón. Y al tener un mediocampo más retrasado, sin un mediocampista organizador, eso hacía que necesitara tener 2 extremos más rápidos. Y también defender a sus laterales, porque muchos de los centros vinieron de los laterales. Y necesitábamos tener una presión más cercana ahí, que al final no sucedió. Pero esa era la idea inicial. Plata, cuando iba a hacer cambios en el equipo, simplemente estaba siendo el mejor jugador en la cancha. Y no iba a sacar a mi mejor jugador en la cancha solo para hacer otro cambio. Después ahí podíamos cambiar en la línea defensiva o en un volante que podíamos mover, pero al final decidí no mover al volante, porque también, como sabes, las jugadas a balón parado eran algo importante y queríamos mantener una estructura en las jugadas a balón parado, especialmente después de haber recibido un gol en una jugada a balón parado. Jardín, buenas noches. Gabriel Reis aquí abajo. Gabriel Reis, paparazzo rubronegro, revista Placar. Quería preguntarte justamente sobre eso, sobre la recuperación de Plata, el momento que está viviendo Pedro. Obviamente tuvimos un partido que no fue el marcador que nadie quería. El Flamengo todos molestos, pero al final fue un empate. Pero también está el lado positivo, jugadores que están muy bien. Pedro tuvo un gran partido, Plata nuevamente. Tú mismo dijiste que fue un gran partido de Plata. Que nos contaras cómo fue todo ese proceso, cómo está haciendo esa recuperación de Gonzalo Plata. Después recuerdo que mencionaste aquí en la conferencia de prensa que él tenía dificultad para integrarse. Y ahora vemos a Gonzalo Plata volando. No hay otra palabra para decirlo. Volando. Pedro también muy bien. Y quería darte la oportunidad de hablar sobre lo que pasó también allá contra Estudiantes. Estábamos ahí. Fue tu primera expulsión. Creo que la única en tu carrera. No recuerdo otra. Y me gustaría que pudieras aclarar eso, porque desde mi punto de vista solo estabas tratando de calmar las cosas. Y no pude entender, y no tuviste la oportunidad de hablar porque no podías dar la conferencia de prensa, así que quería darte esa oportunidad. En relación a esos jugadores que mencionaste, Pedro, Plata, desde el principio cuando llegué aquí los valoré, porque esos jugadores estaban en un momento difícil, de bajo rendimiento. Pero ya demostraron en el pasado su calidad y todavía son jóvenes. No es ese jugador que demostró en el pasado y hoy en día no juega porque ya tiene 38 años, no. Ellos todavía son jóvenes y fue esa recuperación que buscábamos para él. Y tuvimos una conversación muy abierta y por lo tanto eso que ustedes ya hicieron en el pasado, dentro de las reglas del equipo y dentro de esa adaptación de Plata, en una primera etapa no estaba integrado y después volvió a entender mejor las ideas. A veces pasar del madeirense al español requiere un tiempo de adaptación, pero después se le entendió y hoy en día ha sido un jugador crucial en términos de equipo, actitud, esfuerzo, desempeño. En relación a eso, en relación a la expulsión, sinceramente creo que mi expulsión es muy injusta, como la del compañero de Estudiantes, porque ustedes pueden ver la situación. Su portero empuja a Royal, el otro llega y le da un codazo. Y luego empezó a formarse ahí yo pensaba que iba a pasar algo más grave y entré. Con el colega también entramos. Después, cuando verificamos que ya estaba todo, volvimos para atrás y para mi sorpresa, él fue ahí y me expulsó. Pero son decisiones. Si entro en el tema de la expulsión, el guardia está correcto y el que estaba incorrecto debía haberse quedado fuera y no intentar ayudar en esa situación, porque también mi situación creo que es muy parecida a la situación del colega de Argentina. Aquí, Leonardo, ¿todo bien? Buenas noches. Julio Miguel Neto, Bruno TV S1 Live. Dime, Fla,
Dijiste que eres un entrenador que no da muchas vueltas, eres un tipo muy directo, y mi pregunta es directa para ti. Flamengo tiene una de las plantillas más grandes de Sudamérica y del fútbol brasileño. Y justamente evaluaste la pregunta del amigo del Litoral. Hablaste de la opción de Alassane Alves del Everton y mantuviste a Plata porque era el mejor en el campo. Pero el Vasco creció mucho en el segundo tiempo, por el lado izquierdo de Alexandre, y te quedaste con un cambio sin hacer. El Vasco puso a 2 jugadores ahí jugando a las espaldas del lateral izquierdo y Ayrton estaba disponible. ¿Evalúas que fue un error de lectura tuyo en ese sentido? Porque es justamente ahí donde el Vasco creó las mejores oportunidades y llegó el empate. Quisiera saber tu opinión. Si tal vez fue un error de lectura tuyo. No es así. Tú estabas en el Everton y Sobrino, ¿verdad? No, yo hablaba en relación a ti. Hiciste 4 sustituciones en vez de 5. ¿Por qué no pusiste a Ayrton, ya que Alexandre estaba muy cansado? Hablas sobre fatiga, sobre jugar muchos partidos, y Alexandre venía de 3 partidos seguidos y tenías a Ayrton como opción y te quedaste con un cambio. ¿Pudiste haberlo hecho? Ok. ¿Tú creías que yo debía haber cambiado a Ayrton por esa pregunta? Es que no lo noté, discúlpame, no lo entendí muy bien. ¿Esa pregunta es para mí? ¿Mi opinión? La pregunta fue... Justamente sobre eso, sobre que moriste con un cambio y sobre el cansancio de los jugadores. Hablaste sobre la situación de los atletas que pusiste en el campo. ¿Listo? Ok, ¿por qué no cambia a Alex en el partido? Como verificamos, los centros estaban siendo su arma y nunca teníamos a los laterales presionando en la banda. Quienes presionaban eran los extremos. Los extremos llegaban y cuando no llegaban a tiempo, ellos metían el centro. Y nuestro lateral derecho, Varela, sacó 2 balones arriba en el primer tiempo en la jugada y Alex sacó 2 o 3 más. Es nuestro jugador más fuerte en este tipo de juego. Sabiendo que faltan 10 minutos para el final y que el rival solo va a jugar así, voy a poner a Ayrton en una situación que no es la mejor para él. Y Ayrton, si quiero acabar con el jugador, va a la ley y después no es un juego. Si fuera un partido en el que necesitáramos el resultado y necesitáramos atacar y él ya no tuviera capacidad, sería capaz de meter a Ayrton al juego para dar un toque de más calidad en la construcción en términos ofensivos. En términos defensivos, a 10 minutos del final siempre tenemos que tener una opción. O equilibras al equipo en ese tipo de situaciones, o te descubres y te arriesgas apostando por piernas frescas. Y yo pretendo ir a la ley. Pero creo que el problema, como ya le dije, no fue la presión de los laterales. El problema fue más que los extremos no fueron más agresivos en una primera fase. Y ustedes que vean las imágenes, creo que fue ahí. Mr. Rock, columna do Fla. Todo el mundo sabe que el resultado no fue el que todos querían. El Flamengo estaba ganando, pero hubo puntos positivos, hasta porque el Flamengo abrió 2-0 en el marcador. Pedro, Plata y Everton Araujo pueden ser uno de esos puntos positivos. Quería preguntarte sobre Everton, porque el aficionado cuestiona mucho sobre qué pasará cuando Pulgar regrese, cómo quedará ese mediocampo, teniendo en cuenta que Everton viene haciendo buenos partidos y evolucionando. Hoy, por ejemplo, podemos notar que pasa en progresión, algo que antes no hacía. Hoy en día él tiene más confianza. Ya has hablado mucho sobre el momento que es importante para la titularidad. Pero hoy, ¿Everton Araujo puede ser considerado una pieza fundamental de este 11 inicial? Tiene que ser considerado porque es el jugador que más he utilizado en esta etapa, pero sin duda Eric también es un jugador extraordinario. Tendrá que recuperarse de la lesión, tendrá que volver a entrenar con nosotros y tendrá que demostrar su competencia. Por ejemplo, hoy con Eric al 100% seguro que también habría entrado al juego, principalmente para equilibrar al equipo en términos estratégicos y en cuanto a los duelos. Es un jugador que me gusta mucho, pero no puedo estar hablando de Eric. Todavía no agarré bien a Eric. No, sí agarré bien a Eric y Everton era la segunda opción. Ahora se están invirtiendo los papeles. Pero vamos a esperar que se recuperen Eric, Paquetá también y toda la banda que está fuera porque necesitamos soluciones. Porque el desgaste es grande y para este tipo de juego necesitamos cada vez más soluciones. Buenas noches, Jardim, canal de Bruno Castaña, zona Rua Brunei, Galena Fla. Dijiste que el Vasco tuvo mucho volumen, el Flamengo aceptó esa presión al final, perdió duelos, pero quería saber no solo de hoy, sino también de algunos otros partidos. Creo que les falta a los jugadores del Flamengo entender el momento de acelerar para un contragolpe y el momento de retener el balón para controlar más el partido. Porque muchas veces el Flamengo anota primero, ha estado haciendo eso al inicio del partido.
El adversario se lanza al frente y deja mucho espacio para el contragolpe, y ahí se presta para el contragolpe. Pero llega un momento en que el Flamengo necesita controlar más el partido para no estar yendo y viniendo todo el tiempo y terminar dándole la oportunidad al rival de generar mucho volumen de juego. Gracias. Por supuesto, eso es muy importante. Es eso de lo que estaba hablando sobre la madurez. Por eso pusimos a 3 jugadores en el medio para retener un poco el balón y aguantar un poco más el partido. Pero al final no tuvo efecto. No logramos tener esa retención de balón ni un juego más asociado. Por demérito nuestro, por mérito del adversario. Pero terminamos exponiéndonos, principalmente en los centros y en las jugadas a balón parado. Jardim aquí, Thiago Lima de G. Buenas noches. No sé si ya tuviste la oportunidad de volver a ver la jugada del segundo gol del Vasco en el centro ahí. Quisiera entender si la opción de haber hecho la defensa, de haber intentado tirar el fuera de lugar, era la opción correcta ahí. ¿O crees que los centrales debieron haber atacado el balón? Y una segunda pregunta rapidita. ¿Ya tienes alguna estimación de cuándo vas a poder contar con Paquetá? Gracias. Son 3 preguntas. Primero, Paquetá todavía no está disponible, no está entrenando con el grupo, ni él ni Eric. Todavía están en una fase de recuperación, no sé si será una semana más, 10 días más, vamos a ver. En relación a la segunda situación, con certeza si en esa situación nos replegábamos, en el último minuto el riesgo de fuera de lugar era muy grande. En el fuera de lugar, si nos replegábamos, podíamos estar más cómodos para atacar el balón. Creo que la presión en la banda también está muy mal hecha. Y no vi la jugada, pero lo que vi dentro del campo, que normalmente mi compañero dice que veo bien, podríamos haber hecho una presión más efectiva en la banda y terminar la situación de inmediato, pero no pasó. ¿Era la última? ¿Ya está? Aquí Jardim, buenas noches, Marcos Martins de Canadá con la SRN. Comentaste sobre la ausencia de los 3 mediocampistas, ¿verdad? Y luego el uso de 4 delanteros, con Luis Araujo por el centro y Plata también por el centro. Y así como fue en el partido contra Vitória también, ¿verdad? Quería preguntarte, en el segundo tiempo refuerzas el mediocampo, pones a Saúl, pones a De la Cruz en una función un poco más adelantada. Quería preguntarte si no piensas en poner eventualmente a Saúl o a De la Cruz desde el inicio del partido en esa función de mediocampista más adelantado, donde juega Arrascaeta, Carrascal, para que Flamengo no tenga esa ausencia de ese mediocampista y no tenga que terminar poniendo más delanteros. No, ya tomamos esa decisión, recuerdo, en Cusco jugamos con Paquetá, Nique y Everton. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando pones 3 volantes, un equipo como el Flamengo tiene que atacar, tiene que llegar al área. Si pones 3 volantes, los extremos tienen que ser los jugadores más incisivos, más agudos, más llegada al área, más capacidad de ataque, de finalización. Porque si no, después vas a quedarte con un juego en el que solo entra un jugador al área, que es el delantero centro, y los extremos se van a quedar abiertos. Domina hacia atrás, juega para los volantes y nos quedamos con un juego muy circulado, pero poco por la zona central. Y tú sabes que una de las cosas que me gusta es que aparezcan 3, 4 jugadores dentro del área, tener esa dinámica, que creo que los equipos grandes tienen que tener ese volumen de juego y esa presencia dentro del área, que es importante, y por eso... Y no me gustaba mucho tener 3 volantes, porque ahí nuestros extremos tenían que ser jugadores un poco diferentes. Un partido, un extremo más Bruno Enrique, un extremo que entra. Del otro lado ni siquiera tenemos muchos de esos extremos, porque tenemos a Rascal, tenemos a Araujo, tenemos a Plata. Son jugadores más de creación y de dinámica que realmente de ataque a la zona de finalización. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, gracias.